México, militares de Estados Unidos, unas breves reflexiones. El gobierno del presidente López Obrador se encuentra en una de las más difíciles situaciones por las que ha pasado desde su inicio, casi un año de que formalmente asumió el poder. La masacre de 9 integrantes de la familia Levarón, más de 10 asesinatos en Ciudad Juárez, que está hecho un hervidero allá en Chihuahua, el haber soltado a Ovidio Guzmán, llamado el Culiacanazo, por la gravedad de las amenazas del cártel de Sinaloa, los acontecimientos de Minatitlán, Aguililla, así como el número de asesinatos en general que siguen habiendo, que siguen creciendo y que con este tipo de situaciones, pues a la mayoría de la población nos da la percepción de que la inseguridad no baja aquí en el país. Y a toda esta situación súmense dos factores más que importantes a tomar en consideración. El vecino del norte, Estados Unidos, y los militares aquí en México. Vamos a empezar por este segundo aspecto. Llamó fuertemente la atención que el 3 de octubre el general Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor, en una reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos, señaló que el ejército sufre de un proceso de desgaste muy fuerte por el aumento de tareas en cantidad y en calidad. Aspecto que hay que decirlo, para ellos ha tenido ventajas, por ejemplo, pues manejan mucho más presupuesto, ya ven que están con lo del aeropuerto allá en Santa Lucía y otro tipo de obras, pero también tiene sus desventajas, que ha sido pues meterlos a las calles, que eso no lo hizo este gobierno. Recordemos que esto pues empezó desde Felipe Calderón. También está el discurso del general de división en retiro, Carlos Gaitán Ochoa. Este discurso en un desayuno en las propias instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, al que asistió, por cierto, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que fue nombrado por el presidente López Obrador, rompiendo los cánones establecidos en esa dependencia. Bueno, pues en ese discurso no se conoce hasta ahora que este general haya mostrado algún signo de desaprobación o algo, ¿no? Más bien dicho, hizo mutis por lo dicho por el general Gaitán. Ese general, es importante mencionarlo, descalificó la labor del presidente López Obrador básicamente en los dos siguientes aspectos, ¿no? Por un lado, dijo él, nos preocupa el México de hoy, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Yo no le recuerdo una declaración cuando él estuvo en activo y sirviendo tanto a Peña Nieto como a Calderón que haya dicho que se hayan sentido ofendidos como soldados, porque finalmente pues ellos también estuvieron en las calles. Y luego dijo el segundo aspecto, vivimos en una sociedad polarizada políticamente porque la ideología dominante, no mayoritaria, aquí me parece que miente este general porque de alguna forma, pues hasta donde sé, López Obrador pues, ganó con más del 50% de la votación en México y eso ya lo hace tener una mayoría. Entonces dice este general, porque la ideología dominante no mayoritaria se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda. Fíjense ustedes aquí lo grave de sus palabras, que acumularon durante años un gran resentimiento, o sea, casi nos está diciendo ahí como si fuéramos unos vengadores, lo vuelvo a citar, que han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. ¿Cuándo las decisiones de Felipe Calderón o de Peña Nieto nos convencieron a todos, por decirlo con suavidad? ¿Por qué no se manifestó en ese entonces este general y ahora sí? Este discurso de Gaitán, del general de división Gaitán, fue aplaudido por la audiencia en la que estaba y, como le decía, el secretario hizo mutis. A estos dos señalamientos hay que agregar el del general, otro general de división en retiro, este se llama Sergio Aponte Polito. Este apareció en una entrevista en la revista Proceso, en donde afirmó que había molestia y decepción en el ejército por el fracaso de Culiacán. Pues sí, a lo mejor ahí se pueden sentir pues a disgusto. Recordemos que unas células del cártel de Sinaloa casi, bueno, de acuerdo a algunas crónicas, o casi se metieron, o sí se metieron, digamos, a unidades habitacionales donde estaban los familiares de los militares, y que eso completó, digamos, de tener todo el panorama para parar la operación de detención de Ovidio Guzmán. Bueno, tan sacudido fue, digamos, o tan nocivo lo percibió el presidente López Obrador el discurso de Carlos Gaitán, queremos sumarlo a las otras declaraciones que les comentábamos. Hay que, insisto, decir que de estos generales, algunos están en retiros y plenamente identificados con Felipe Calderón, o a lo mejor quizá por eso es que los percibió así López Obrador. Y pues el presidente habló de que aquí no habría un golpe de Estado, porque dijo él, lo respalda la mayoría, y que su movimiento es pacífico para hacer un nuevo arreglo social y político,
deshaciendo el que funcionó por décadas, que solo benefició a una minoría sin pudor alguno, lo cual ahí estamos totalmente de acuerdo. Quizá habría que decir en este marco, en este contexto en que nos encontramos ahora en el mes de noviembre, pues que el choque a veces se hace inevitable entre estas dos formas de ver las cosas y los intereses que representan unos y otros grupos. A pesar de que el crecimiento económico en México no es el que se quisiera, para nada vamos a llegar al 4% ofrecido, tampoco hay una devaluación así galopante, no hay fuga de capitales como lo ha habido en otros gobiernos, tampoco tenemos inestabilidad social, tampoco tenemos incertidumbre política. Lo que sí tenemos es cada vez más evidencias de los intentos de algunos sectores para que se recupere el status quo anterior. Ahí está, por ejemplo, solo por citar algunos, Claudio X González y otros promotores del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero aquí, y eso sumamos esos pronunciamientos a lo peligroso que es que intervenga el ejército, porque justamente este es el sector el que tiene las armas y el que puede romper la estabilidad del país y llevarnos a lo que la gran mayoría de los países latinoamericanos vivieron en la década de los 70 del siglo pasado. La mayoría de los analistas está de acuerdo en que si el ejército no se hubiera pronunciado, no hubiera invitado, entre comillas, a Evo Morales a renunciar, Evo Morales seguiría ahí en el poder. Pero pues ya ven la invitación que le hicieron, y entonces él dijo, pues aquí ya para nada, porque créanme, hubiera sido un derramamiento de sangre muy brutal allá en Bolivia. Regresando al caso de México, aunado a las pugnas internas que estábamos brevemente comentando, que por supuesto no es una lista exhaustiva de estas situaciones, está el siempre factor de vecindad con Estados Unidos. Nos guste o no, querramos o no, somos parte de lo que ellos consideran su seguridad interna y como tal siempre van a estar entrometiéndose lo más posible para preservar sus intereses desde aquí, desde México. No resulta descabellado afirmar que pues desde la Casa Blanca, desde otras instancias gubernamentales de Estados Unidos, se han apoyado movimientos de desestabilización de menor y mayor alcance para poder tener sometido al gobierno mexicano en turno. Contrabando de armas, la forma en que se debe enfrentar el narcotráfico, la imposición de medidas políticas y económicas, entre otros aspectos. Los más que lamentables asesinatos de Bavispe, Sonora, ahí pues, de verdad que nos dolió mucho el asesinato de 6 niños y 3 mujeres de la familia de Levarón que tenían doble nacionalidad. Esto dio pie a Donald Trump para una mayor posibilidad de intervención que desde Estados Unidos mencionan inclusive ya la participación de las Fuerzas Armadas de ese país. Pero en Estados Unidos, ninguno de los actores políticos que se han mencionado y que tienen repercusiones nacionales e internacionales han dicho algo de lo que debe de hacerse en Estados Unidos en contra del combate del narcotráfico. Y eso que tienen más de 60,000 muertos por sobredosis cada año. Toda la responsabilidad la ponen de este lado de la frontera y con la recomendación de que esta crisis se debe superar por la fuerza, que por supuesto a ellos les conviene. Aunado a esto, los tiempos políticos de Estados Unidos influyen en el contexto actual. Ahí están las próximas elecciones en ese país en las que Donald Trump ya está en plena campaña, gran parte de la cual, no hay que olvidarlo, se basa en subir sus votos a costa de nuestro país y por ende es de esperar que cualquier evento como los ocurridos en Culiacán o en Sonora sean utilizados para tal efecto. Varios congresistas republicanos de Estados Unidos e inclusive el de Wall Street Journal en una de sus editoriales pues han promovido la intervención estadounidense. Por ejemplo, el editorial de The Wall Street Journal habla de la cartelización en México, así lo titulan, y ahí se pronuncian a favor de una posible intervención militar. Cito textual: si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger de los cárteles a los americanos en ambos países. La DEA deberá ser capaz de identificar las identidades y escondites de esos que ordenaron o cometieron los asesinatos de lunes. Se refiere al caso Levarón, y su detención deberá ser una señal de que la justicia de Estados Unidos tiene un brazo largo. Una operación de Estados Unidos no puede ser descartada. Hasta ahí el editorial de este diario, que por cierto es propiedad de Rupert Murdoch, que este es un aliado político de Donald Trump, que nada más pues, compró el diario en $5,000 millones en 2007 a través de su empresa News Corporation. Por lo pronto, el presidente López Obrador
agradeció el ofrecimiento de Donald Trump de apoyar en el combate al crimen organizado tras el asesinato de los 9 miembros de la familia Levarón, pero sostuvo que ese es un asunto de competencia nacional. Lo citamos textualmente: tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra Constitución. Aquí lo que podemos decir, ya así fue la cita, que lo que ya se dio fue el ofrecimiento del gobierno mexicano para que el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, por siglas en inglés la conocemos como FBI, colaborara en las pesquisas de los asesinatos de la familia Levarón, pero bajo los esquemas establecidos en acuerdos bilaterales, con pleno respeto a la soberanía para hacer justicia. No puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación y, desde luego, la solicitud expresa de nuestro gobierno. Hay que analizar, me parece que es un momento de unidad, que ahora pues los diferentes ámbitos ideológicos deberían unirse para por lo menos salir de esta crisis apoyando al gobierno mexicano, y después pues ya seguiríamos viendo y arreglando nuestras diferencias. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos con los cartones aquí en Mirada Crítica.